Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Cristo bendito, yo pobre niño, por tu cariño me allego a ti. Se encuentra en la página 92. Página 92, Cristo bendito. Amén. Cristo bendito, yo pobre niño, por tu cariño me allego a ti, para rogarte humildemente tengas clemente piedad de mí. Cristo bendito, yo pobre niño, por tu cariño me allego a ti. Quiero a tus plantas con alegría sentarme un día donde tú estás. Oh Cristo mío, quiero buscarte, anhelo amarte cada vez más. Quiero a tus plantas con alegría sentarme un día donde tú estás. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, Gracias, Señor. por este momento que hemos separado para ti. Amén. Gracias, Señor, por la maravillosa oportunidad de tener tu palabra en nuestro medio. Amén. En este momento, Señor, estaremos escudriñando tu palabra, estudiando una lección, Señor. Queremos pedirte que humildemente, Señor, tú vengas a dirigirnos. Amén. Tú puedas estar en cada momento, Señor, en cada instante de esta tu palabra que será impartida, Señor. Nosotros no sabemos ni conocemos la necesidad de los que llegan buscándote en esta hora, pero tú sí la conoces. Y es por eso te pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser revelada, pueda ser declarada a cada uno de nosotros. Amén. Señor, no nos allegamos a ti por nuestros méritos, Así es, sino por los méritos de Jesús, Amén. rogándote misericordia por cada uno de estos alumnos, Señor, que queremos aprender más de ti, queremos conocerte más, y por eso, Señor, nada mejor que tu palabra para hablarnos. Amén. Pedimos, Señor, desde el mayor hasta el menor, Amén. desde la clase de adultos, Señor, hasta la clase de niños, que tú nos puedas bendecir con tu presencia, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La lección que tenemos para este día se encuentra en Hechos capítulo 21.
tiene por título Pablo en Jerusalén. Finalmente, el apóstol llega a Jerusalén. Entonces, nuestra lección, Hechos capítulo 21, del versículo 15 al versículo 20. Hechos capítulo 21, del versículo 15 al versículo 20. Leeremos la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Después de estos días, hecho ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, todos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Ella ya ha sido leída, Señor, Amén. en nuestro medio, y queremos pedirte, Señor, que este pueda ser nuestro verdadero maná celestial. Esta puede ser esa agua viva, Señor, que refresca y que salta para vida eterna. Tu palabra puede ser lumbrera en el camino. Tu palabra nos pueda guiar. Tu palabra nos pueda conducir. Tu palabra nos pueda dar el aliento necesario para continuar en esta caminada. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu dirección en nuestra lección. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ha llegado el momento entonces en el cual el apóstol, ¿no es cierto?, gracias a Dios, hace su entrada a Jerusalén. Como dice el versículo de la lección, hechos ya los preparativos. Y los preparativos tenían que ver también con que Pablo iba con gentiles, él iba con hermanos gentiles. Una de las misiones que le dio el Señor al apóstol fue esa, que él iba a ser el apóstol de los gentiles. Entonces él no podía llegar con todos estos gentiles cristianos, pero no judíos, inmediatamente en medio, ¿no es cierto?, de donde estaban el hermano Jacobo. En la Biblia lo conocemos como Santiago, el apóstol Santiago, que escribe una de las epístolas. Amén. ¿No es cierto? Es el mismo apóstol Jacobo, hermano de Jesús. El apóstol Pedro y el apóstol Juan estaban atendiendo otros lugares, y quien estaba haciendo un ministerio muy justo, como se le reconoció a él también, al apóstol Santiago como el justo, él estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén. Entonces, el versículo que la palabra del Señor que nos dice, hecho ya los preparativos, quiere decir que vieron dónde podrían llegar, dónde tenían que llegar. Y se encontraron, ¿no es cierto?, con este hombre de Dios, Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo. En base a la datación del ministerio de Pablo en Corinto, alrededor del año 51, y otras consideraciones, es lógico pensar que Pablo llegó a Jerusalén en el año 57. Entonces, discípulo antiguo quiere decir alguien que había estado asociado con los seguidores de Jesús desde los primeros años. Mnasón es probable, no es mencionado en otros lugares, pero los comentaristas encuentran que él ya tenía bastante tiempo en esto y él ya era un discípulo. Entonces, otra característica que tenía Mnasón, que era helenista, es decir, no era un judío
de nacencia judía, sino que un judío de nacencia en Grecia. Entonces, él llegaba donde un helenista, donde un judío, ¿no es cierto?, donde un cristiano, pero que tenía más posibilidades que llegar directamente a la sinagoga o al templo, donde estaba el apóstol Santiago. Entonces vemos cómo estos preparativos, Dios estaba preparando toda esta entrada, ¿no es cierto?, del apóstol. Dice el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Perdón, versículo 15. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. La llegada del apóstol a Jerusalén no es una venida más. Cada vez que el apóstol iba a Jerusalén era muy importante. Nosotros vemos que este es el regreso del tercer viaje, y de cada uno de los viajes él volvía a esta ciudad, a este lugar donde se impartió el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y fue diseminándose el Evangelio por el resto de toda la región. Entonces es muy... para el apóstol volver con todos estos hermanos, vemos que él cuenta una a una las grandes cosas que Dios hizo con ellos y todos se gozaron. Pero para él es importante. Vamos a ver una referencia en Romanos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 3. El profundo amor de Pablo por sus hermanos y hermanas judíos, que hacía cada viaje a Jerusalén importante. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. En el nombre del Señor. Amén. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. Entonces vemos el dolor, ¿no es cierto?, del apóstol, porque los judíos aún estaban atentos y ocupados con las cosas antiguas. Entonces, con dolor lo digo, con estos parientes míos. Entonces, el volver a Jerusalén, el llevar las buenas nuevas, el traer consigo hermanos gentiles, es una manera de ir mostrando, ¿no es cierto?, el camino donde ellos todavía están presos, ¿cierto? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. Esta importancia, ¿no es cierto?, que le da el apóstol, es por eso que no llega directamente donde ellos, sino que llega donde un helenista, Mnasón, nuestro hermano Mnasón. Tenemos acá también los acompañaron algunos amigos cristianos de Cesarea que conocían un lugar en Jerusalén donde podían hospedarse convenientemente. Esta era la casa de Mnasón, de familia chipriota y miembro fundador de la iglesia de Jerusalén. Si bien no es nombrado como tal en la fundación de la iglesia, pero el hecho de ser como un discípulo antiguo, entonces eso les da, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sea uno un miembro fundador de la iglesia en Jerusalén. No todos los miembros de la iglesia de Jerusalén estarían dispuestos a recibir a un grupo de cristianos gentiles en su casa, pero podían estar seguros de una recepción hospitalaria de parte de Mnasón, uno de los miembros de la pequeña minoría de helenistas que todavía quedaban en la iglesia madre.
Entonces, podemos ver que este ministerio, ¿no es cierto?, tan exitoso del Espíritu Santo a través de Pablo, todavía tiene algunos reveses que sobrepasar. Y Pablo ya viene, ¿no es cierto?, con estas profecías, como lo hemos visto en todas estas últimas escuelas bíblicas, donde el Señor preparaba a Pablo diciéndole que algo difícil vendría. Entonces él ya, con los suyos, con estos gentiles cristianos, prepararon un lugar especial para poder llegar a la sinagoga. Los versículos 17, ¿no es cierto?, de nuestra lección, 17, 18, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con placer. Al día siguiente se presentó Pablo con nosotros ante Jacobo, o Santiago, y todos los ancianos estaban presentes. Los saludó y les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando lo oyeron, dieron gloria a Dios. Luego le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles de creyentes hay entre los judíos, y todos son celosos por la ley. Los hermanos que nos recibieron con placer pueden haber sido Mnasón y sus asociados, quizás el remanente helenístico de la iglesia. Alternativamente pueden haber sido Jacobo y los ancianos. Esto lo tienen como referencia del versículo 27. Cuando estaban por completarse los 7 días, los judíos de Asia lo vieron en el templo, instigaron a la multitud y le echaron mano. Entonces podemos ver esta recepción, como ya estaba preparado el apóstol, que no iba a ser una recepción fácil, no iba a ser una recepción, si bien glorificaron al Señor, pero había cosas difíciles que superar también, como lo veremos en las lecciones futuras. Por ahora lo recibieron con alegría y al día siguiente se presentó entonces donde el apóstol para contarles cada una de las maravillas que Dios había hecho con ellos. Nuestra lección dice: Pablo hospedado con Mnasón, versículo del capítulo 21, versículos 15 y 16 de nuestra lección. Dice en el nombre del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Amén. Tenemos en el punto A, discípulo de Cesarea, ahora viviendo en Jerusalén. En el punto B tenemos Mnasón era hombre hospedador. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 13. Dice en el nombre del Señor. Amén. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con un amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Entonces ya tenemos la instrucción hacia la iglesia. Amén. Mnasón era hombre hospedador. Y ahora viene la instrucción bíblica. El amor sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido la tribulación, constantes en la oración. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice en el nombre del Señor. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hospedador, apto para enseñar. Amén. Tito capítulo 1, versículos 7 y 8.
dice la palabra del Señor. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, Amén. sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Amén, Señor. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, las características de estos hombres de Dios. Hombres de Dios porque no son nuestras propias condiciones, no son nuestras propias características. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que transforma a un hombre iracundo en un hombre pacífico. No es por nuestro mérito, no es por nuestra acción. La palabra del Señor nos hablaba de la semilla en esta semana y cómo la semilla la coloca Dios. Amén. Y la semilla, ¿quién da el crecimiento? Es Dios. Amén. Y esa semilla es el Espíritu Santo que da fruto. ¿No es cierto? La semilla da fruto. Entonces, estas características que se están dando de estos hombres de Dios, si nosotros vamos a ver nuestra condición humana, no la vamos a encontrar. Es con el Señor que el iracundo deja de ser iracundo. Amén. Entonces, para poder ser un hospedador, entonces, para poder ser un amante de Dios, debemos tener esta relación, ¿no es cierto?, profunda con su Santo Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice en el nombre del Señor. Amén. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Hospedador. Amén. No habíamos tenido la oportunidad hasta ahora, pero ahora se hace necesario porque la iglesia de Dios va creciendo. Amén. Esta iglesia maravillosa que hasta el día de hoy se ergue como un baluarte de la verdad, ¿qué nos pide a nosotros que hacemos parte de esta iglesia de Cristo? Ser hospedadores. Amén. Que podamos recibir. A veces tenemos pensamientos humanos donde decimos, pero yo no tengo condiciones. No tengo condiciones para recibir a alguien. Mi casa es muy pequeña. No tengo comodidades. Todo eso son pensamientos nuestros, porque el hombre de Dios que usted va a recibir en su casa es lo que menos se va a fijar. ¿Qué es lo que puede impactar? Es el amor con lo cual se va a recibir. No lo que tenga o lo que no tengamos. A veces nos excusamos. A veces nos colocamos detrás de un argumento que no aparece acá en la Biblia. En la Biblia nos dice usted tiene que tener estas condiciones para ser un hospedador. No dice eso. Dice que seamos hospedadores, tal cual como el Señor, ¿no es cierto?, nos instruye en este día. Amén. Entonces, Nazón, este discípulo antiguo, hoy nos deja una gran enseñanza. Amén. Hemos visto por la palabra del Señor una, dos y más veces que como cristianos somos llamados a ser hospedadores también. Así como somos llamados a entregar amor, así como somos llamados a atender al prójimo, así como somos llamados a estar atentos con la viuda, con el menesteroso, con el extranjero, hoy el Señor nos instruye a que seamos hospedadores. Amén. Otra característica, ¿no es cierto?, de este hombre de Dios. En el punto 2 tenemos como título Pablo da reportaje tocante a su ministerio, capítulo 21, versículos 17 al 20 de nuestra lección. En el nombre del Señor dice. Amén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Amén. Entonces, en el punto A tenemos
¿Cómo fue recibido Pablo? Fue recibido con gozo, sin duda, tantos años. Ya han pasado muchos años desde su último viaje. Entonces fue una alegría volver a verlo y sin duda viene acompañado. Entonces, en el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Salmo 119, versículo 63. Dice en el nombre del Señor. Amén. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Amén. Compañero soy yo. ¿Cómo es lindo cuando descubrimos, ¿no es cierto?, que hay un hombre de Dios, es uno de los nuestros, es un familiar, de hecho, es un hermano. Hemos sido comprados con la misma sangre. Entonces, inmediatamente hay un descanso. Cuando nosotros nos damos cuenta en algún lugar que hay uno de los nuestros, que hay un hombre que ha sido comprado, ¿no es cierto?, a este alto precio y que ha aceptado a Jesús, inmediatamente, compañero soy de aquellos que guardan tus mandamientos. Tenemos otra cita bíblica en Mateo capítulo 10, versículos 40 al 42. Dice en el nombre del Señor. El que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. O sea, además de tener la instrucción bíblica de que debemos ser hospedadores, de que debemos recibir con gozo, ahora por esto tenemos la bendición de Dios. No es por mi amor que voy a recibir a mi hermano, es por el amor de Cristo. El amor que nos une a Él y a mí, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos al Señor. Amén. Para que nuestro vasito esté lleno del Espíritu Santo. Vamos a recibir con gozo, ¿no es cierto? Vamos a recibir con gozo, y ahora el Señor nos dice esta maravillosa palabra: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es por eso que muchas veces escuchamos entre los hermanos esta expresión: hospedé a ángeles. Hospedé a ángeles. Tenemos la bendición del Señor, tenemos la bendición de recibirlo, tenemos la bendición de hospedarlo, y Dios nos da su bendición. Amén. Si hemos recibido a un justo, vamos a tener la recompensa de justo. Si hemos recibido un discípulo, dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. El amor de Dios no nos hará hospedar a alguien por la recompensa, no va a ser así. Vamos a esperar a alguien, a un enviado de Dios, porque queremos compartir experiencia. Hemos recibido nosotros acá a nuestros hermanos, hemos traído a nuestros hogares y conversamos hasta altas horas de la noche de lo que Dios hace, del ministerio de Dios, de un pensamiento bíblico, y ese momento es maravilloso donde nos nutrimos del otro, aprendemos del Señor Jesús, nos acercamos, y además el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Entonces, no nos escondamos. Es que no tengo condiciones, no tengo una buena cama, no tengo comodidades. No nos escondamos en eso. No perdamos la bendición. Amén. Porque sin duda, y ya lo hemos experimentado también, no vamos a recibir a un enviado de Dios como está en nuestra casita. Algo haremos, un aseo más profundo, vamos a ordenar, vamos a echar a pintar los palitos, quizás, si nos da tiempo, si el amor de Dios nos permite. Es decir, sin duda que cuando Él se vaya,
este mensajero de Dios dejará ya una bendición. Amén. Pero además, la gran bendición de que hemos recibido en nuestro medio a Jesús. Amén. Y no solo a Jesús, al que lo envió. Amén. A Dios Padre. Amén, Señor. Qué bendito es el Señor, qué maravilloso es como Él nunca nos deja solos. Amén. Él siempre está atento a nosotros. Vemos en este caso que el hecho de recibir a alguien con hospitalidad recibe la bendición directa de Dios Padre. Entonces, maravilloso este camino que el Señor nos ha mostrado. Dice en el punto B, les contó de su ministerio entre los gentiles, versículos 18 y 19 de nuestra lección, que dice así. 18 y 19. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Vamos viendo entonces, cumpliéndose la palabra de Dios, de que Pablo sería el apóstol de los gentiles. Amén. Entre los gentiles. En el punto C tenemos, oyéndolo, glorificaron a Dios, el versículo 20 de nuestra lección, que dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. El versículo 20a, que es el que, ¿no es cierto?, tenemos en nuestra lección, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Amén. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Sin duda que un enviado de Dios trae bendición. Amén. Sin duda que Dios va a ser glorificado en medio. Amén. Entonces, ¿cuál es la invitación de Dios? Mejor es dar que recibir. Darnos, sacrificarnos. Quizás el Señor nos pide en nuestra cama y tendremos que dormir esa noche en el sofá. A lo mejor va a ser un sacrificio, pero no lo es, porque Dios se glorificará en ese medio. Amén. Y ese sofá va a ser la mejor cama que quizás algún día hayamos dormido. Amén. Entonces, no dudemos. Vemos cómo la fe aquí entra en acción cuando seguramente pasada la pandemia, ¿no es cierto?, vamos a visitarnos, seguramente se harán unir y venir de nuestros pastores, de nuestros hermanos, quizás los jóvenes, quizás el coro, no sabemos. Pero ya hoy el Señor nos instruye que Él se glorifica en medio. Amén. De que Él bendice Amén. Esta acción, ¿no es cierto? Y sin Así duda es. el llevar buenas nuevas en ese lugar, Dios es glorificado. En primer lugar, ¿cómo puede el cristiano glorificar a Dios? En primer lugar, con buenas obras. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice en el nombre del Señor. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces el cristiano es llamado a dar buenas obras para que glorifiquen a Dios. Amén. Es decir, la buena obra que podamos realizar, no por nuestras condiciones, sino por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, eso hará con que se glorifique a Dios. Amén. Dios es glorificado Amén. en medio de su pueblo. Dios es glorificado en medio de la sociedad. Nos comentaba el pastor Marcos Valenzuela en estos días, cuando él, ¿no es cierto?, fue a visitar a alguien y de repente él entró al negocio, lo contó en el culto, y le dijo: tú eres un hombre de Dios. ¿Qué hizo con eso al decir? Glorificó el nombre de Amén. Dios, porque lo reconoció. Y en ese momento Dios fue glorificado. Amén. Hay un testimonio, hay una buena obra que debemos realizar para que Él sea glorificado. ¿Cómo puede el cristiano glorificar a Dios? Llevando mucho fruto. Juan 15, 8. Dice en el nombre del Señor. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén.
Amén. Así es glorificado mi Padre. Amén. Así es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Amén. Y el fruto es el fruto del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Es la acción de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, que va a aparecer este fruto. Vamos a leer en Gálatas, ¿no es cierto? Tenemos el fruto del Espíritu. Es un fruto. El fruto del Espíritu que se manifiesta, ¿no es cierto? Más, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Más el fruto del Espíritu, este fruto del cual Jesús nos habla, que el Padre es glorificado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que emanar de nosotros? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo es glorificado el Padre? Cuando yo tengo paz. Amén. Cuando yo tengo amor de Dios. Cuando yo tengo bondad. Cuando yo tengo benignidad, templanza, paciencia. Todo esto hace parte del fruto del Espíritu Santo. Amén. Y cuando este fruto se revela, entonces es glorificado nuestro Dios. ¿Cómo puede el cristiano glorificar a Dios? Andad unánimes. Romanos capítulo 15, versículo 6. Dice en el nombre del Señor. Amén. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sin división, sin Amén. rencilla, sin odio, sin contienda. Así es. Unánimes, unánimes. Muchas veces debemos orar al Señor para que esos pensamientos que muchas veces el enemigo coloca acá en primera persona, ¿te fijaste? Ese puro pensamiento, ¿te fijaste? Puede llevarnos a elucubrar cosas, a imaginar cosas. No. Para poder estar unánimes tenemos que ser reales, Amén. Verdaderos. No elucubrar pensamientos, suposiciones, lógicas. No. El Señor nos manda a amar a mi hermano. Amén. Lo amo en el nombre del Señor. Lo amo y cuando lo abrazo en el nombre del Señor lo abrazo. Que ningún pensamiento entre. Nuestro pastor Josué nos comentaba anoche en el culto, ¿no es cierto? Con mucha emoción, cómo los hermanos, estos hombres de Dios, este amor de Dios reflejado, dice que cuando él estaba mal, estaba lejos de los caminos del Señor, él siempre fue el titito. Él siempre fue ese amor de Dios representado en estos hombres. Me acuerdo también de alguna hermana, muchas veces en la iglesia, siempre fui considerado el Pablito. Andaba en Egipto, pero era el Pablito. Y esas palabras impactan. Y esas palabras venían de una realidad. Porque es el amor de Dios que te produce amor por el otro. No es un amor fingido. No era un Pablito fingido. No era un titito fingido. Se siente la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? El amor de Dios. Entonces podemos ver cómo este amor de Dios nos hace estar unánimes. No permitamos que pensamientos nos hagan imaginarnos cosas de nuestro hermano. No, no. Porque inmediatamente entonces puede empezar una fisura muy mínima. Y hoy día el Señor nos dice que será glorificado Dios, ¿no es cierto? Su nombre será glorificado andando unánimes. Romanos capítulo 15, versículo 6. Una vez más lo vamos a leer. Romanos 15, 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿para qué tenemos que estar unánimes? Para glorificar a Dios. Amén. Es decir, el Señor nos enseña. Si tú traes tu ofrenda
tu ofrenda al Señor, pero estás mal con tu hermano, no la entregues todavía, arréglate con tu hermano. O sea, está unánime con tu hermano y después, ¿cuál puede ser la ofrenda? Puede ser glorificar a Dios. Antes de glorificar a Dios, amén, debemos arreglarnos con nuestros hermanos. Porque el Salmo 133 es muy claro. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen óleo, el aceite, que representa el Espíritu Santo de Dios, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Entonces el llamado es a estar unánimes, amén, a estar juntos, unidos para poder glorificar a Dios y que su Espíritu Santo nos dé su bendición. Amén. ¿Cómo puede el cristiano glorificar a Dios? Por la consagración. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿Cuántas gracias debemos darles a Dios por haber sido comprados? Amén. Por haber sido rescatados. Amén. Por habernos traído, ¿no es cierto?, de las tinieblas a la luz. Por habernos traído de la muerte a la vida. Entonces, ese es el motivo por el cual debemos glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces Él nos ha comprado a un alto precio. Ese es el motivo para que nosotros glorifiquemos a Dios, para que hagamos una acción de gracia. Amén. Entonces el cristiano debe ser un hombre que debe glorificar a Dios en todo tiempo. Amén. En las buenas obras, llevando mucho fruto, andando unánimes y en la consagración. Entonces tenemos todo este ramillete. Así es. Que no lo podemos hacer nosotros, no pretendamos hacerlo. Lo que tenemos que hacer es acercándonos a Dios. Amén. Acercándonos a Dios cada día, cada momento, para que Él pueda ser glorificado en medio nuestro y este fruto, maravilloso fruto del Espíritu Santo, se pueda ahora, como una naranja, abrir, donde hay paz, amén, amor, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia, templanza, todo esto que hace parte, ¿no es cierto?, de este fruto maravilloso de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Es así como entró entonces nuestro apóstol en el regreso de este tercer viaje, regresó y entró a Jerusalén. Amén. Y todos glorificaron a Dios y fueron hospedados, ¿no es cierto?, en la casa de Mnasón, que es la otra lección que hoy hemos aprendido. Amén. A abrir nuestras puertas, amén, a abrir nuestras casas, para que venga, ¿no es cierto?, y podamos recibir a los de Dios y tendremos además la bendición de su Santo Espíritu. Que el Señor nos bendiga, al Señor toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, todos los días nos tienes tu palabra. Todos los días, Señor, tú nos hablas por ella. Cada día, Señor, que abrimos tu palabra, ella, Señor, es una fuente inagotable de riqueza. Es una fuente, Señor, inagotable de bendiciones espirituales. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque tú, Señor, has escondido todos estos misterios de los grandes sabios, de los intelectuales, de los entendidos, Señor, y la has guardado para nosotros pequeños. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos porque podemos ver tu amor, tu misericordia,
tu gracia, Señor, en medio nuestro. Señor bendito, bendice, Señor, a nuestros pastores, bendice a los ancianos de la iglesia, bendice, Señor, a cada cuerpo, a cada grupo, Señor, que conforman este cuerpo de Cristo, para que podamos ser verdaderos hospedadores, para que podamos estar, Señor, unidos en comunión, para que podamos, Señor, glorificar tu nombre, para que podamos, Señor, ser motivo para que otros te reconozcan por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, muchas gracias por este momento. Presentamos nuestra escuela bíblica, Señor, en tus manos. Tú puedas recibirla, Señor, con un perfume agradable. Amén. Padre Celestial, porque solo tu dirección, Señor, para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Manténnos en el camino, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, es lo que te pedimos y ya te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando el nombre del Señor con la doxología al Padre, Hijo, Redentor, página 39. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.